Cierra sus ojos, diga en el nombre de Jesús. Diga, dispongo mi corazón, diga, para recibir, para entender lo que Dios tiene para mí. Diga, no me voy a distraer, diga, ni voy a distraer a nadie. Diga, voy a poner mucha atención para arraigarme en el Señor, para dar fruto para Él y permanecer firme hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay ahorita, y yo creo que algunos de ustedes quizá ya miraron en el televisor o por ahí en el internet, hay una desbandada, hermano, de cristianos que están saliendo de las iglesias. Y la primera razón es porque ya está profetizado. Pero número dos, es por una ignorancia, hermano, garrafal. No se preocupe, está bien. Thank you. Es por una ignorancia, hermano, de la escritura. Y hay ahorita gente saliendo del cristianismo engatusados por el diablo por un problema que ya estaba en la Biblia. Y hay gente que dice, no, se dice el pecado, pero no el pecador. No es así meramente, hermano. Hoy voy a decir uno que otro nombrecillo, porque el apóstol Pablo lo hizo con la gente falsa. Por ejemplo, Alejandro e Himeneo. Y el apóstol Pablo no dijo, no, se dice quién mata a la vaca, pero no, ¿cómo? Se dice quién les tira la pata, pero no quién mata a la vaca. Ni dijo, se dice el pecado, pero no el pecador. Él no dijo eso. Cuando hay una enseñanza falsa, mano, hay que señalarlo de manera clara y advertirle a la iglesia que tenga cuidado. Y lo que hoy le quiero compartir de parte del Señor es acerca de la trampa de las raíces hebreas o el poder de las fiestas judías. Ese es el tema. La trampa, desenmascarando la trampa de las raíces hebreas y el poder de las fiestas judías. Se está levantando ahorita y vámonos con el primer nombre porque yo les dije, Abel Zavala es un hombre que Dios usó mucho y tiene una alabanza muy hermosa, varias que bendijeron mucho a la iglesia en su momento. Por ejemplo, Jesús, mi fiel amigo. Está hermosa la alabanza, yo la escucho seguido. Él vive cerca de donde vive un servidor, en la comunidad cruzando el freeway donde viven los riquillos. Nosotros vivimos al sur del freeway. Entonces, me lo he encontrado seguido en la Walmart, en la Target, en el Barnes Noble. Le gusta bastante a ir con su esposa y a sus niños. Y él ya no es cristiano, hermanos. Él anda en el movimiento de las raíces hebreas. ¿Y de qué se trata? Por si usted no ha oído, qué bueno, prefiero ser yo el primero en decirle antes de que lo escuche en otro lado. Hay gente que se está engatusando y aquí en California una de las personas que más está haciendo daño es un tal Moré, que es maestro en hebreo, acá en Tijuana, que anda con las barbas largas y usted lo mira y parece es un judío, pero no, es un mexicano. Entonces, quiero compartirle acerca de unos 5 o 7 puntos doctrinales que ellos están enseñando y que están fuera de la Biblia, hermano. Y están haciendo que la gente se salga de las iglesias creyendo que estaban engañados en la iglesia bajo el poder y la influencia de Roma y que ahora al regresar a sus raíces hebreas, a sus raíces judías, que ahora sí están entrando en la luz y en la verdad. Y esto, hermano, está haciendo un daño terrible y le voy a explicar en un segundo por qué. Pero lo primero que ellos enseñan es que la escritura no debería tener divisiones, que no hay tal cosa como un antiguo pacto de Dios y un nuevo pacto. Porque dice el Señor en el Antiguo Testamento, esto va a ser pacto perpetuo entre mí, dice el Señor, y el pueblo de Israel perpetuamente y para siempre, para todas las generaciones. Sí es cierto que dice eso la Biblia, pero eso lo dice para el Israel étnico. Quiere decir, el Israel que nació en Israel, que es judío de nacimiento. Si alguien nace en ellos, hermano, hasta el día de hoy, ellos están bajo ese pacto. Pero nosotros de nacimiento somos gentiles. Y ellos dicen que las 10 tribus de Israel que se perdieron, que Dios está regresando a las 10 tribus perdidas
y que ahora son israelitas pero que nacieron en Oaxaca, o israelitas pero que nacieron en Guatemala, o israelitas pero que son hondureños. Entonces, lo primero que están enseñando es que la escritura, que no tiene divisiones porque el pacto de Dios es para siempre, sí, para con los israelitas. Pero ahora sí, vámonos recio con las escrituras y con la Biblia ahí en mano, porque vamos a leer la Biblia, hermano. Yo creo que como jamás les he compartido en una sola predicación. Y la primera escritura es Lucas 16:16. El Señor dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Lucas 16:16. La ley de Moisés, ojo aquí, no se terminó en la cruz del Calvario, hermano. Se terminó con el ministerio de Juan el Bautista. Eso lo dijo el Señor Jesús. La ley y los profetas se refiere al pacto antiguo, era hasta Juan. Ahora vamos a Gálatas 3:19. Dice la escritura en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Se refiere, la ley fue dada hasta que viniera Cristo. Hasta que viniera Cristo. La palabra hasta indica el límite final de una trayectoria en el espacio, en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de Dios no era la ley en sí mismo. La Biblia dice que el fin de la ley, es decir, el propósito de la ley, es Cristo. Dice el Señor Jesucristo en Hebreos 8:6-7, fíjese muy bien. El escritor a la epístola a los Hebreos dice, pero ahora tanto mejor es el ministerio suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Si hay algo mejor, quiere decir que hay algo peor. No puede haber una sola cosa y decir, esto es lo mejor. Cuando dice mejor, está comparando dos cosas. Y luego dice, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahí con lo que estamos leyendo, van 3 versículos. ¿Hay un pacto o hay 2? Con lo que estamos leyendo. Hay 2. Y los que están en las raíces judías dicen, no, es que solamente hay un pacto, no hay tal cosa como que un segundo pacto, el pacto de Dios es para siempre. Dicen Hebreos 9:15, vaya apuntando, la escritura que se le pasó es Hebreos 8:6-7. Sí, Hebreos 9:15 está hablando de Jesús y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un antiguo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora vaya conmigo a Gálatas 4:24, apúntelo. Dice la escritura, lo cual, está hablando de la ley, es una alegoría, pues estas mujeres, ahí está hablando de Sara y de Agar, las mujeres de Abraham. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es la ley, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Ahí está hablando acerca de la ley y de la gracia, y dice que Agar y Sara representan esos dos pactos. ¿Por qué? Porque hay dos pactos. Y el asunto, hermano, es que alguien va a decir, hermano, pues esto está muy fácil. Sí. ¿Por qué cree usted que hay tantas personas que se están yendo engatusadas por el diablo? Porque no conocen la escritura. Está fácil para el que sabe, para el que no sabe, hermano, cualquier cosita lo deja con los pelos de punta. Éxodo 24:8, apúntelo. Dice acerca de Moisés, y tomó el libro del pacto, es la ley, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, Cristo dice, apunte, en Lucas 22:20.
Lucas 22:20. El Señor Jesús, cuando está ministrando la Santa Cena, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí le di como 7 escrituras, o quizá 8. Pregunta aquí: ¿cuántos pactos hay? Según lo que acabamos de leer. 2. Y no le estoy dando un solo versículo, hermano. Y no son versículos que están fuera de contexto. Le di el contexto completito acerca de qué está hablando. Está hablando de la ley y de la gracia. ¿Por qué? Porque ellos, y aquí, hermano, está lo tremendo. Ellos enseñan, y este es el segundo punto, que Jesús no vino a quitar la ley, que Jesús vino a enseñarnos a aplicar correctamente la ley, que no vino a darle fin, porque la Torá es el instructivo de vida. Cuando usted empiece a oír a alguien, hermano, ahorita voy a llegar a ese punto, que quiere hablar todo en hebreo o que le está diciendo acerca de la Torá, en sí no tiene nada de malo, hermano. El problema es que la gente está diciendo que sí, somos salvos por la fe, pero que tenemos que guardar los mandamientos. Eso es lo que ellos están enseñando. E incluso el rabino de Tijuana dice que como ellos son parte del pacto, que han recibido todos los hombres de su congregación el pacto de la circuncisión. Es decir, los hombres de ahí están circuncidados. Y ahorita vamos a llegar ahí a ese punto. Pero escuche esto: Jesús sí vino a cumplir la ley. Amén. Pero también vino a establecer el pacto nuevo. Jesús sí vino a cambiarlo. Hebreos 7:12, y este quiero que lo lea conmigo. Hebreos 7:12, apúntelo. Y Hebreos 10:9. Hebreos 7:12 y Hebreos 10:9. Y esto, hermano, se lo comparto porque no quiero ir al rato de que hay alguien que se anda yendo de la iglesia, que porque ahora sí ya encontró la luz y que ya encontró ahora sí cuál es la verdad y que está regresando a sus raíces hebreas. Muy bien, dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de qué. ¿Cambio de qué? Ahora Hebreos 10:9. La Biblia dice que antes el sacerdote era Aarón, ahora nuestro sacerdote, ¿sabe quién es? Cristo mismo. Cristo es nuestro sacerdote. Ahora, Hebreos 10:9. Jesús, le voy a platicar en 10 segundos lo que está atrás de este versículo. Jesús, hermano, entrando al tabernáculo del cielo con su propia sangre. Está entrando el Señor Jesucristo al tabernáculo del cielo con su propia sangre, delante del Padre, y fíjese lo que Cristo le dice al Padre: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, se refiere al sistema de la ley, para establecer esto último. Entonces, Cristo vino a vivir la ley por nosotros, porque nadie la podía cumplir, hermano. Pero la meta es, ¿sabe? Uno de los propósitos de la ley, que el Señor lo hizo para que el hombre se diera cuenta de lo cabezón y terco que es, de lo pecaminoso que es, y que no puede vivir a la perfección, que necesita a Cristo y confiar en Él, porque el hombre jamás va a poder, jamás. Dice la Escritura en Éxodo 20:10, apúntelo nada más. Éxodo 20:10 es el contexto, y en Juan 8:11. Ellos dicen: Jesucristo vino para enseñarnos a aplicar correctamente la ley. No vino a quitarla, no vino a cambiarla, vino para enseñarnos a aplicarla correctamente. Pero si ese fuera el caso, hermano, para aplicar la ley de Moisés, ahorita le dije en Éxodo 20:10, que a una persona, si se le encontraba en el acto de adulterio, había que matarla a pedradas. Si Jesús hubiera venido, hermano, a enseñarnos a aplicar correctamente la ley, cuando le llevaron a la mujer adúltera, el Señor Jesús hubiera dicho: sobres de ella, a darle duro, agarren la piedra más grande. ¿Y sabe qué es lo que el Señor Jesucristo hizo en ese momento? Enseñarle al mundo que somos buenísimos para acusar, pero que todos, hermano, tenemos cola que nos pisen. En la carne no hay nadie perfecto.
Y dice la Biblia que el Señor estaba escribiendo en el suelo, y muchos teólogos creen que lo que estaba haciendo era mirando a cada una de las personas que estaban ahí como acusadores y escribiendo en el suelo cuál era el pecado de cada uno de ellos, para hacerles entender: tú estás acusando a esta mujer y dices que la maten, pero tú eres tan digno de muerte como lo es ella. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, dice la Biblia que muchas veces, hermano, él y los discípulos hacían obras en sábado. Y, hermano, hay mandamientos, incluyendo el sábado, que simplemente fueron tropiezo. Y es más, dice en Ezequiel, apenitas lo estaba leyendo por ayer, ahorita se lo voy a encontrar, que el Señor les dio mandamientos porque eran tercos. Lo hizo por su terquedad y por lo malo que ellos eran. Ahorita se lo voy a encontrar por aquí. Aquí está. Ezequiel 20:25. Hay mandamientos, hermano, que Dios les dio nada más para que le fuera de piedra de tropiezo al que no lo iba a amar y no lo iba a buscar de verdad. Ezequiel 20:25, el Señor hablando dice: también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cuál? Por ejemplo, el sábado. Ellos dicen, tenemos que guardar el sábado porque es pacto perpetuo entre Dios. Y dice, todos los que andan celebrando en domingo están bajo la influencia de la iglesia católica romana y que están en la Babilonia. Eso no es cierto, hermano. La iglesia primitiva se reunía los domingos. ¿Por qué causa? Porque el Señor Jesucristo resucitó en un día primero. Y dicen, sí, es que el diablo los ha engañado para cambiar los días y las estaciones. La Biblia dice que todos los días son especiales para alguno y hay otro que para él ningún día es especial. Dice, cada quien sírvale a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahorita le voy a dar el texto. Estamos mirando aquí que el Señor Jesucristo vino a vivir la ley perfecta porque nadie podía. Amén. Bendito sea el Señor. Pero sí cambió el sistema Cristo. ¿Por qué? Porque estaba otro sacerdote que era Aarón, pero ese pacto, dice la Biblia, estaba defectuoso no por el pacto en sí mismo, sino por el corazón de la gente. Porque el propósito de la ley, hermano, es mostrarle al hombre su pecado. El propósito de la ley no es limpiar al hombre, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiar al hombre. El propósito de la ley es como un espejo y el jabón. Haga de cuenta usted que la ley es el espejo y la sangre de Cristo es el jabón y el agua. Cuando usted se mira en el espejo, usted sabe que trae aquí una mancha, andaba limpiando algo, arreglando algo en el carro y aquí se hizo un manchón negro. Pero ¿acaso va a agarrar usted el espejo y se va a restregar el espejo en la cara? No. ¿Cómo se limpia la cara? Con agua y con jabón. Entonces, ellos enseñan que usted tiene que agarrar el espejo y restregárselo en la cara. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 7:7, apúntelo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál es el propósito de la ley? Enseñarnos qué es bueno y qué es malo. Pero la Escritura dice que aquel que no guarde toda la ley, maldito sea. Son 613 mandamientos para empezar. Y la Biblia dice que aquel que no los guarde, que si falla en uno, maldito sea. Imagínense, hermano, eso es un cuento de nunca acabar. El Señor le estaba diciendo, están bajo maldición, me necesitan. Y entienda esto, el pueblo de Israel, los escribas y los fariseos, ellos tenían la Torah, hermano. Y nunca aprendieron cómo vivir. No aprendieron a vivir. El único que tiene poder para cambiarnos, hermano, es el Espíritu Santo. El único que tiene el poder para transformar el corazón humano es el Espíritu Santo. Usted no puede cumplir la ley porque el Señor Jesucristo, que es nuestro maestro, Él, y sabe un versículo del que se agarra mucho, que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dicen, ¿tú amas a Dios? Sí, sí, sí. ¿Amas a Cristo? Sí, sí lo amo. Ya ves, mira, tienes que obedecer sus mandamientos.
no dijo los mandamientos de Moisés, dijo mis mandamientos. Y en ese capítulo y en el que sigue y en el que sigue, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento de Cristo. No dice los mandamientos de Moisés, porque él habla específicamente de Moisés. En algunas partes de la Biblia ya les dice mis mandamientos. No les habla de los mandamientos de Moisés. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Él vino a vivir la ley perfecta y cabalmente y a cambiar el sistema, porque el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y el autor de los Hebreos dice que el primero tenía sus defectos, no porque la ley sea mala, hermano, sino porque la gente no entendió que el propósito de la ley era saber que era pecado, porque en realidad, hermano, la sangre de los machos cabríos y de las reses nunca limpiaba sus pecados. Siempre dice la Escritura, siempre fue por fe. Pero ¿por qué Dios les dio el sistema de la ley? Está bien fácil. Porque ellos, los mandamientos más importantes en el Nuevo Testamento es amar a Dios. Y la gente, si hubiera recibido ese mandamiento en aquel entonces y Moisés les hubiera dicho amen a Dios, ellos no sabían cómo amar a Dios. Venían saliendo de Egipto, venían bien contaminados y habían cosas que claramente eran pecado y ellos decían, pero pues ¿qué tiene de malo? Porque venían culturalmente contaminados. Entonces se les dio el sistema de la ley para enseñarles qué era bueno y qué era malo, porque venían sumamente torcidos. Los egipcios, hermano, eran súper inmundos. Los egipcios eran bien cuchitos, hermano. Y la razón por la cual Dios les dio ese sistema era para que se dieran cuenta que era bueno y que era malo, porque de verdad, hermano, parecían unos tontitos. De verdad. Como crecieron en una cultura súper sucia, es como que un pez le preguntara, ¿cómo está el agua? ¿Cuál agua? Ellos así vivían, en demasiado pecado, y no sabían distinguir lo bueno de lo malo. Así de mal venían de Egipto. Por eso el Señor les dio el sistema de la ley para que aprendieran que era bueno y que era malo, para que pudieran discernir. Ahora, el punto número 3. Ellos enseñan, si somos salvos por gracia, pero debemos guardar la ley. Es decir, Cristo te salva, te dicen, pero no te salva. Le tienes que ayudar a Jesús, porque el sacrificio que él hizo en la cruz no es suficiente para salvarte. Tú tienes que salvarte a ti mismo. Eso es lo que ellos enseñan. Apunte, Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un guardián legal. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por el cumplimiento de las obras. Y luego, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. La ley era un guardián que le daba al corazón un norte en su brújula, por aquí, para llevarlo a Cristo. Y dice, pero ya venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Gálatas 2, 14 al 21, apúntelo. Gálatas 2, 14 al 21. Y por cierto, dicho sea de paso, este problema, hermano, de los judaizantes no es de ahorita, hermano. Este problema ya existía desde los tiempos de Pablo. ¿Y sabe cómo operan estos bárbaros? Y al rato, hermano, y quizá algunos de ustedes hasta ya le han hablado en lo secreto. ¿Sabe cómo operaban los judaizantes? Eran judíos que habían oído y creído en Jesús, pero no se les hacía creíble que solamente por la pura fe y por gracia iban a recibir todo. No les cabía en su cabecita. Entonces Pablo levantaba una iglesia y cuando sabían que Pablo se iba, llegaban ellos. Así operan estos judaizantes, solapando, ¿cómo se dice? Ocultándose y brincándose las trancas de la autoridad. Y esto es pésimo, hermano, es pésimo testimonio. Es falta de ética. Entonces se iba Pablo y llegaban ellos y les decían a la iglesia, no, es que sí somos salvos por gracia, pero tienen que guardar la ley. Entonces esto, hermano, causó una confusión, y la carta a los Gálatas es solamente para atacar ese problema. Este problema de los judaizantes no es de ahorita, hermano.
Gálatas, el único propósito de Gálatas, fíjese, una carta en toda la Biblia completita. La meta de Dios es hacernos entender que no te engatusen, mijo. Eso no es el propósito. Somos salvos por pura gracia, por pura fe en Jesucristo. Dice Gálatas 2:14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, fíjese muy bien, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, fíjese, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjese, Pablo le está diciendo a Pedro, y Pablo, hermano, ¿sí sabe quién era Pablo? Pablo, hermano, había sido un fariseo. Pablo, según la ley de Moisés, hermano, era un hombre intachable. Era una eminencia. Era un hombronazo, hermano. Él sí era rabino de veras. No como los payasitos de ahorita. Y fíjese, él le dice a Pedro, tú que eres judío y vives como gentil. Es decir, Pedro sabía que no tenía que guardar la ley así porque eso no lo salvaba, que su fe en Jesucristo era lo que lo había salvado. Y él ya no vivía así, no observando así a la cabalidad. Y ahora, obviamente que muchas cosas lo hacían ya por su costumbre, porque era su cultura, pero ya vivía como gentil y dice, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Si tú siendo judío vives como gentil. Y luego nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién va a ser justificado por las obras de la ley? Nadie. ¿Qué quiere decir la palabra nadie? Nadie, hermano. Porque no es un cristiano normal. Nadie. Dice la escritura, y si buscando ser justificados por Cristo, también nosotros somos hallados por pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. El apóstol Pedro y muchos de ellos, hermano, ya no vivían a la cabalidad en el judaísmo. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que eso no lo salvaba. Pero a Pedro, hermano, le ganó la presión de algunos judíos famositos que andaban por ahí. Entonces, cuando andaba por ahí, se fue en esa hipocresía y se apartaba de los gentiles en público. Y acá en lo privado, hermano, cuando no lo veían, él andaba bien libre y por la presión de líderes judíos, él se sentía como que presionado y se hacía el muy judío, el muy recto, el muy que guardaba la ley. Debemos entender que si tratamos de guardar, hermano, la ley, nos hacemos pecadores. Porque dice la escritura en Gálatas, porque si las cosas que destruí, se refiere a las obras de la ley, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquel que quiere guardar la ley, hermano, se está haciendo pecador. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tenemos que entender que tenemos que morir a la ley para vivir para Dios. Dice la escritura, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pausa ahí. Aquellos, hermanos, que andan en las raíces hebreas y que no, es que tenemos que celebrar las fiestas judías porque eso es lo que se nos enseñó aquí. Eso, hermano, era para el Israel étnico. Y a muchos les están diciendo, no, es que tienes que celebrar todas las fiestas porque hay un poder ahí. No tiene nada de malo, hermano, si alguien tiene un menorá en su casa. No hay nada de malo, es algo bonito. Pero este es el asunto. La escritura dice, hay algunos que para ellos hay ciertos días especiales, las fiestas de la luna nueva, las fiestas de la cosecha, está bien. Pero dice la escritura, y hay otros que juzgan todos los días iguales. No hay ningún problema. Porque el que es señor del sábado es señor el domingo y es señor el lunes y es señor el martes y es el miércoles y el jueves y el viernes y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. ¿Se da cuenta? Dice la escritura que nosotros somos muertos para la ley para vivir para Dios. Es decir, aquellos hermanos que están en la ley no están viviendo para Dios. ¿Sabe para qué están viviendo?
para inflar su ego. Yo soy judío. Nací en Oaxaca, pero soy judío. Nací en Chihuahua, pero soy judío. Yo nací en Durango, pero soy judío. Y Pablo, hermano, que era judío de nacimiento, él dijo, lo que para mí antes era ganancia, lo tengo por basura. En lo que me jactaba, en lo que yo podría decir, Pablo, hermano, se sabía el Antiguo Testamento desde Génesis hasta la última letra de Malaquías de memoria. No los libros, hermano, cada palabra, cada letra, porque para llegar a ese punto se tienen que memorizar todo el Antiguo Testamento. Ahí nomás para que se dé una idea qué tan grueso estaba Pablo. Y dijo, para mí todo lo que antes era lo tengo por basura, porque eso no me salva. El que me salva es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si usted vive para la ley, usted está muerto para Dios. Pero si usted muere para la ley, usted puede vivir para Dios. Dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a guardar la ley, entonces Cristo murió en vano. Porque dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, aquellos que quieren guardar la ley le están diciendo a Cristo, no hubieran muerto por mí, no te necesito. Eso es lo que le están diciendo. Yo me puedo salvar a mí mismo, yo puedo cumplir la ley, no necesito. Entonces le están diciendo a Cristo que no lo necesitan. Y solamente Cristo salva, hermano. No hay manera que el hombre pueda ser salvo solamente a través de Cristo. No hay otra manera. Las obras de la ley no justifican a nadie. La fe en Cristo Jesús, esa es justificación que viene por fe en Cristo. Y allí sí puede ser salvo. Solamente así. Por las obras de la ley puedes sudar y puedes matarte y sacrificarte. Y sabe, yo he pensado qué es lo que le llama a la gente la atención de un sistema legalista. ¿Sabe qué es? Que esa gente, y yo se lo digo porque yo conozco a varios que ya están ahí, eran cristianos de plástico. Entonces, como eran cristianos mediocres, vienen y les presentan esto, y el que se los viene presentando se presenta a sí mismo como un superhéroe. Y es algo radical. Ya no vas a decir los meses como enero, febrero, marzo, abril, y ya no vas a decir los días así ni los planetas. Es un cambio radical y ya no vas a comer esto y aquello. Tienes que vivir así. Entonces piensan, mi vida ha sido un cristianismo mediocre. Yo necesito algo radical. Esto es lo que necesito. He estado a piense y piense, ¿qué es lo que les llama la atención de un sistema de legalismo? Eso, que como es extremista, ellos piensan, esto es el cambio radical que yo necesito, porque son cristianos de papel, hermano. Pero el asunto es, aquellos que estamos bien cimentados en Cristo y que lo amamos y que lo conocemos y conocemos la Escritura y estamos cuidando nuestra vida de oración, esto no nos puede enredar. Y estoy bien preocupado, hermano, porque está pasando en todos lados. No creo que nada más aquí en México. En Centroamérica me hablaron de una iglesia de El Salvador, hermano. Me han estado invitando a iglesias para que les comparta precisamente este tema porque se les han ido de 3 familias, de 4 familias y todos ya creyéndose que ya son judíos. Necesitamos entender que tratar de guardar la ley, hermano, te trae y te acarrea mucha maldición. Dice la Escritura, anótelo, Gálatas 3, 10 al 12. Gálatas 3, 10 al 12. Dice la Biblia, porque todos, ¿quiénes? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero vamos a la primera parte. ¿Usted quiere vivir en maldición? Dice la Biblia, el que quiere estar en las obras de la ley está bajo maldición. ¿Lo digo yo para asustarlo? No, hermano, lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura dice
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Es decir, usted le falla uno de los 613, maldito es. ¿Se da cuenta? Es tan claro y tan evidente. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a eso. Era para el Israel étnico, y lo voy a decir con mucho cuidado, hermano, y con santidad en el Señor. No todas las cosas de la Biblia, fíjese muy bien, no todas las cosas de la Biblia son para nosotros. Hay cosas que eran exclusivamente para el Israel étnico. Y es más, la Biblia dice que cosas que les pasaron a ellos, hermano, Dios no lo hizo ni por ellos, lo hizo por nosotros para que aprendiéramos. ¿Se da cuenta cuánto nos ama? Porque nosotros estamos bajo el mejor pacto. Hay cosas que a ellos les pasaron y dice la Biblia que son sombra y que no era para ellos, que Dios lo hizo por nosotros para que aprendiéramos nosotros. Porque a nosotros, hermano, no voy a decir que Dios nos ama más, porque Dios es justo y Dios ama a todos por igual. Pero esto es a lo que voy. Hay cosas que a ellos les pasaron y Dios no lo hizo precisamente por ellos, lo hizo por nosotros. Y este es un tremendo misterio. Y dice la Biblia que ni los ángeles sabían el misterio revelado a nosotros. La iglesia de Cristo, Cristo viviendo en nosotros. A los ángeles no les cabía en su cabecita, hermano, que toda la gloria del Dios eterno pudiera habitar adentro del cuerpo humano. Y eso es algo que Dios tenía reservado para nosotros. Ahora, aquí está el peligro más grande, hermano. El peligro más grande que existe al querer vivir y cumplir y regresar a las raíces hebreas, a las raíces judías. El guardar la Torá. La Torá es de Génesis a Deuteronomio, los libros de Moisés. El instructivo, Torá quiere decir instrucción, enseñanza. Te convierte en esclavo y te separa de Cristo. Y esto es gravísimo, hermano. Y es algo que ellos no se han dado cuenta porque el diablo los tiene súper engatusados pensando, ahora sí estamos en la verdad. Y vienen y le hablan a uno, hermano, con una seguridad que el que no conoce bien la palabra hasta duda. Y tienen un problema, hermano, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermano, son bien cabezones, aunque le enseñe con su propia Biblia que Jesucristo es Dios y que solo Cristo salva, no se lo admiten. Y ellos, hermano, están así y es horrible. ¿Sabe por qué? Porque como ellos piensan que están bien, como son soberbios, la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, como están así con la cabeza, ellos se creen mucho y nadie les puede enseñar. Y alguien que es altivo, hermano, hasta Dios se le retira. Ahí nada más para que se dé cuenta lo grave que es ser presumido y altivo. A alguien altivo, hermano, a Dios le cae gordo. Porque Dios, Él siendo Dios, fíjese, un versículo que me hace llorar, pastor. Dice la Biblia que Dios no menosprecia a ningún hombre. Dios, hermano, siendo Dios, que Él si quisiera menospreciarnos y dijera, estos son polvos, estos son basura. Y la Biblia dice que Dios no menosprecia a ningún hombre, por pequeño que sea. Fíjese la humildad de Dios. ¿Y eso que Él es Dios, hermano? Para que se dé cuenta qué hermoso es el Señor. Él no menosprecia ni desprecia a nadie. Y si a alguien se le humilla, hermano, a Dios se le compunge el corazón y se le mueven sus sentimientos. Cuando mira a alguien bien humillado, hermano, el Señor no es de que, oh, sígueme rogando. No, hermano. Eso lo hace la esposa cuando está enojada con el esposo. O el esposo, tú me hiciste eso. Pues ahora que ella me ruegue. Ándale, mi amor, por favor. No tengo ganas. Oh, ándale, mi amor, come. No tengo ganas, no quiero. Oh, ándale, let's be fine, baby. El Señor no es así. El Señor no es así, hermano. Usted se humilla, el Señor dice, venga, mijo, ya. Qué hermoso es el Señor. Ahora, lo que le estoy diciendo, apúntelo porque este versículo es de los más claves de toda la enseñanza. Gálatas 5, del 2 al 5. Y si usted, hermano, los quiere corregir, ellos dicen, no, es que tú vienes con una perspectiva romana babilónica y nosotros hemos salido de ahí ya. No, pues no los puede corregir.
Gálatas 5:2 al 5 dice: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los judaizantes van, y le estoy diciendo, y le mando saludos a don Celorio, que si quiere platicar, le doy mi teléfono y nos sentamos a platicar un buen cafecito. Porque dice, no, aquí ya todos fuimos, como somos hijos del pacto, ya todos recibimos la marca de la circuncisión. Cristo no le sirve. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, si te circuncidas, porque, es que para guardar la ley, Cristo no te sirve. Entonces respóndame usted una cosa, ¿cómo va a ser salvo? Dice la escritura, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, toda. Es decir, no, pues es que nosotros somos de las tribus perdidas y nada más que nacimos en nuestros países. Eso es mentira. Dice el apóstol Pablo que nunca ande hablando de genealogías porque eso no edifica la fe. No, es que mi papá, que llegaron de Polonia y que los abuelitos de ellos eran judíos y yo también soy judío. No, mi rey. Usted nació en Oaxaca y está bien. No hay ningún, usted no es menos porque es oaxaqueño o porque es de Durango o porque es de Tamaulipas o porque es de Tijuana o porque es de Ensenada. Si usted es hijo de Dios, usted vale la sangre de Cristo. Hay gente que a fuerza sienten como que no, es que ser judío, como que eso los hace más. Dice la escritura que en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo eso se acaba. La Biblia dice que había separación entre los judíos y los gentiles. Y Cristo en su carne, hermano, mató la enemistad y de los dos hizo un solo pueblo. De los dos. Fíjese qué hermosa es la gracia del Señor. Ahora, el problema más feo, hermano, es Gálatas 5:5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir? Que a todo aquel que diga, no, es que tenemos que guardar la ley, se separa de Cristo. Y por gracia somos salvos. Si caen de la gracia, hermano, entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, usted está insinuando que si yo me meto a las raíces hebreas, o mi prima está allá, ¿eso quiere decir que si ella se muere se va al infierno? Sí, porque solo Cristo salva. Y tú te desligas de Cristo y no hay gracia de Dios, no puede ser salvo. ¿Qué quiere decir? Que si usted anda metiéndose o coqueteando con eso, párele ya su carrito y pídale perdón a Dios y dígale, perdóname, Señor, por ser soberbio y altivo y pensar que yo puedo vivir eso, porque nadie lo puede hacer. Y el que se mete en eso le está diciendo a Cristo, yo no te necesito. Y la Biblia dice que se desliga, se separa, se divorcia de Cristo. ¿Usted quiere separarse de Cristo? Entonces, cuide mucho su vida. Porque le hablan, hermano, con una seguridad de fierro y cemento que la gente se la cree. Y el que es ignorante de la escritura, ahí va, hermano. Y ahí van, hermano, a darse contra los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Moré Celorio, si no regresa a Cristo, se va a ir al infierno. Con todo y barbas. Y no estoy siendo sarcástico, hermano. Se lo estoy diciendo porque me preocupa la salvación de usted. Si yo, escúchame bien, si no me importara su salvación, yo vengo y le predico un mensaje, le palmeo la espalda poquito y eres el que Dios más ama, eres el cachetón del Espíritu Santo, eres el consentido de Dios y Dios los bendiga. Pero ustedes saben, hermano, que yo amo a esta iglesia. Y me preocupa muchísimo, hermano, el pensar que el diablo se vaya a meter así y venir a querer engatusar y enredar a alguno de ustedes. Me da mucho celo y me da mucho coraje. Porque hay gente, hermano, que está siendo arrastrada al infierno y el diablo, disfrazado de algo bueno, está separando a la gente de Cristo. Y la meta del diablo, no nada más con el pecado, hermano, con lo que sea el diablo, como pueda, aunque sea rastras, está buscando separar a la gente de Cristo, porque solo Cristo salva. Entonces el diablo
disfrazado de ángel de luz, hermano. Disfrazado, y dice la escritura que no son realmente la familia, son sinagoga de Satanás. Eso es lo que son. Disfrazado de algo bueno, viene diciéndole a la gente, este sí es el camino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. ¿Qué le estoy queriendo decir? Porque hay gente, hermano, que no está conforme. Y le voy a decir una cosa, su predicador favorito no debo ser yo, tiene que ser su pastor. Su predicador favorito no debe ser el pastor youtubero con más views en el internet. ¿Sabe por qué? Porque él ni siquiera lo conoce a usted, ni le importa. Él no ora por usted todas las semanas. Este hombre de Dios y esta mujer de Dios, ellos sí. Y a final de cuentas, hermanos, son las predicaciones pequeñitas de cada semana las que nos mantienen y nos alimentan y nos sustentan. Y el internet, hermano, esto es algo de las cosas malas que nos ha traído el internet. Que la gente va y se mete y anda, busque y busque, en lugar de leer la Biblia por sí mismo. Y yo no quiero, hermano, ni siquiera que me crea a mí porque soy el hermano Fernando. ¿Eso qué? Yo no soy nadie, hermano. Aquí nadie es nada. Aquí el todo es Cristo. Vaya a su casa y lea su Biblia y conozca al Dios de su Biblia. No lo que le dice ahí cualquier persona, hermano, en el internet. Vaya y usted inviértale tiempo a la Biblia. ¿Sabe a quiénes engatusan? A los que no están enamorados de Cristo. Porque aquel que está enamorado de Cristo se mete a la escritura y lo quiere conocer. Tiene intimidad con él, busca, ora, se mete con el Señor. ¿Sabe a quiénes se arrastran? A los que no están enamorados de Cristo, a los fríos, a los tibios, a los cristianos de plástico. A ellos son a los que se arrastran. Porque alguien que ama a Cristo busca orar y se mete a la escritura, le invierte tiempo a su relación con Cristo, leyendo la palabra, y no se lo arrastran, hermano, no se lo arrastran. Tenemos que enamorarnos más del Señor en lugar de separarnos de Él. ¿Sí entiende? ¿Qué quiere decir? Si usted se mete a esa ondita, hermano, de las raíces hebreas, usted no va a ser salvo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Si usted quiere hacer eso, su alma va rumbo al infierno, porque usted se separa de Cristo, se desliga. Eso viene de la misma palabra de divorcio. Se divorcia de Cristo y cae de la gracia. No hay gracia. ¿Cómo va a ser salvo? ¿Sí entiende eso? En su cabalidad, en su totalidad. ¿Sí entiende eso? No puedo ser salvo, hermano. No, pero pues es que nomás para celebrar las fiestas. Si tú celebras las fiestas, tienes que guardar todas las cosas. Y si no guardas todas las cosas, estás bajo maldición. Y aun si las guardaras, si tú te justificas por eso, te separas de Cristo y no te sirve para nada Cristo. Es un callejón sin salida, hermano. Es decir, Dios te está diciendo, no es por ahí, el camino soy yo. El camino soy yo. Métete conmigo, enamórate de mí, búscame a mí. Si somos salvos por Cristo, hermano, y ya no nos sirve Cristo, estamos perdidos para siempre. Las raíces hebreas, las fiestas judías, eso te lleva a la condenación eterna. Tu salvación está en juego, ahí nada más para que sepa. No coquetee con eso ni poquito. Me dijo un amigo pastor, Louis Chong, el delgadito que conocieron allá cuando fueron a dejarme a mi papá. Él es un gran amigo mío, un gran siervo de Dios, mucho temor de Dios, mucha preparación. Él es el secretario en la organización evangelística. Y él me platicó acerca de su primer viaje a Israel. Y me dijo, sabes que eso no es para todos. Me dijo, alguien que no ha leído la Biblia completa y el Nuevo Testamento por lo menos unas 3, 5 veces el Nuevo Testamento, le hace daño ir a Israel. Porque la cultura es tan absorbente y tan imponente que ya todos regresan queriendo hablar en hebreo. Todos regresan queriéndose creer judíos. Porque ellos, hermano, no son judíos como muchos cristianos, son cristianos de plástico. Ellos son judíos de verdad. Y lo viven, hermano, con intensidad y con orgullo y con devoción. Y dice, de los que fuimos en el viaje, fue en un viaje como con 40 personas. Dice, varios ya venían así revisando y queriéndose comprar sus kipas, que es el gorrito, la kipa, y ponerse las vestimentas así como ellos. Dice, es que es muy absorbente. Y la gente piensa que haciendo eso, que ya la tienen resuelta, hermano. Te separas de Cristo. No coquetees con eso. Estamos hablando, hermano, de tu destino eterno. Estamos hablando del cielo o el infierno. Cuídese mucho. Ahora, ahí le va. Las raíces hebreas, hermano,
Y ese evangelio de que ellos pervierten el evangelio. El evangelio puro es, número 1, todos somos pecadores. Número 2, la paga del pecado es muerte. Y número 3, solo Cristo salva. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ellos vienen y dicen, no, es que sí somos salvos por Cristo, pero, y luego adulteran el evangelio. Hay que guardar los mandamientos, hay que celebrar las fiestas. Adulteran el evangelio. Cuidado aquí. Dice el Señor que si un hombre o a un ángel de Dios se le aparece y le dice, te traigo un evangelio 2.0, te traigo un evangelio mejorado, te traigo un evangelio plus, un evangelio extra loaded. ¿Sabe qué dice la Biblia? Maldito sea. Anatema, hermano, en griego, es la palabra más fuerte y más grosera que existe. Es como decir en inglés, damn it. Maldito sea. ¿Y sabe por qué? Porque nadie se debe meter con el evangelio de Cristo. Nadie se debe meter con el evangelio de Dios. Es el poder de Dios. Se está metiendo con el poder de Dios que puede salvar a un miserable pecador. Entonces, al venir y adulterar ese evangelio, el evangelio puro, porque la Biblia dice, no hay otro evangelio, no hay otra cosa que te salve. Tú vienes y te metes con eso. Dios es celoso de su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es de Él. Y usted no tiene permiso para adulterarlo ni cambiarle. El evangelio es el evangelio y punto, se acabó. Dice la escritura, esta persuasión, Gálatas 5:8, apúntelo. Las raíces hebreas, hermano, y eso de judaizar, eso no viene de Dios. ¿Sabe por qué? Gálatas 5:8 dice, esta persuasión está hablando acerca de guardar la ley. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos llama? Dios. Dice la escritura, esta persuasión de que no, ándale, que métete, es que esta sí es la verdad, este sí es el camino, es que tú eres judío y tú no sabes si la tatarabuelita de la tatarabuelita de la prima de tu mejor amigo era judía. Tú te tienes que meter, esto es para ti, por eso tú estás sabiendo, no es coincidencia que tú estés y que yo te esté predicando esto, porque eso ellos evangelizan, que no es evangelismo, hermano, es proselitismo, es proselitismo. Dice la Biblia, esa persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué quiere decir? Que eso de las raíces judías, hermano, no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no es de Dios. Lo digo yo, no. Léalo usted mismo en la Biblia. Y otra cosita que ellos dicen es que si tú no te metes, tú no eres pueblo de Dios, porque Israel es el único pueblo de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Y nosotros somos tribus perdidas de Israel. Solamente el pueblo de Dios se va a salvar. ¿Qué dice la escritura? Romanos 3:29 y 30. Apúntelo. Ellos dicen, Israel es el único pueblo de Dios. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Yo no soy judío y Dios dice, a mí qué me importa que no seas judío. Tú eres mi hijo. Tú eres mi iglesia. ¿No es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta a la primera pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Respuesta, sí. Y dice él, ciertamente, es decir, seguro, también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sabe los judíos que van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos? No van a ser por las obras de la ley. Dice aquí que va a ser por medio de la fe. Exactamente. Ahora, luego en otra visita, en una enseñanza de escatología, les comparto acerca de la segunda venida de Cristo. Como pueblo escogido de Dios, ellos, hermano, porque hay muchas, y esto está bien interesante,
Hay varias teorías acerca de si la iglesia pasa por la gran tribulación o si no pasa. Y la razón por la que existen diferentes teorías es porque hay varios que no han entendido, hermano, que en la Biblia, para Dios, delante de sus ojos, hay tres pueblos. ¿Cuántos hay? Número uno, los judíos. Número dos, los gentiles, los que no son salvos. Y número tres, la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro eran judíos de nacimiento. Cuando alguien dicen, él es judío ortodoxo, es judío. Alguien que es del mundo es un gentil. Pero un judío que viene a la fe en Cristo y se convierte a él, ellos dicen que son judíos mesiánicos. Bueno, ese es el título que ellos se dan. Para Dios, ¿qué son? ¿Qué es lo que Dios dice que son? Dios dice que son iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los hermanos de Jesús. Ellos, el Señor ya no los mira así. Él los mira como la iglesia de Cristo, como la familia de Dios, punto. Si usted era gentil y usted viene a Cristo, el Señor ya no lo mira así. Él ahora lo mira como familia de Cristo, como familia de Dios, como iglesia de Cristo. Punto. Se acabó. Fin del asunto. Y ellos dicen eso, pero aquí la escritura dice que Dios no es nada más Dios de los judíos, también es de los gentiles. Y ellos dicen que no, que nada más hay un pueblo, que nada más los israelitas. Efesios 2:12, apúntelo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ellos dicen, no, es que Dios nada más tiene un pueblo y es Israel. Aquí dice que de los israelitas y de los gentiles, Dios hizo un nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy judío. ¿Y eso qué? Y mire, si alguien, hermano, se pudiera jactar con nosotros de ser judío, sería Pablo. Y él no se jactaba de eso. Dijo, si yo me voy a gloriar de algo, va a ser de Cristo y de este crucificado, no de mi linaje. Porque la Biblia dice, hermano, que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Es decir, que no todos los israelitas son israelitas. La Biblia dice, lo es aquel que lo es en su corazón, en el interior. Ese es el que es israelita. Ellos dicen, no, es que Dios nada más tiene un pueblo y es solamente Israel. Apunte este, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 7:9. Ajá, y ellos dicen, no, vete estudiando hebreo porque en el cielo se va a hablar hebreo. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Qué idioma se va a hablar en el cielo? Ahí le va. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
¿Qué idioma se va a hablar en el cielo? A ver, el que entendió, entendió. ¿Qué idioma se va a hablar en el cielo? Todo. Hermano, ¿y cómo le vamos a entender a los chinos si vienen de ¿Quién sabe cómo le va a entender? Pero le va a entender. Lo que pasó allá en Babel, hermano, en el cielo se va a desaparecer ese efecto. Usted los va a escuchar hablar en otro idioma y usted les va a entender a la perfección. Eso pasó, hermano, en el día del Pentecostés. Dice la escritura que venían otros judíos, pero que habían nacido y crecido en otras regiones y hablaban otros idiomas. Y ellos les oían a los apóstoles y a los 120 decir las maravillas de Dios en su propio lenguaje, en su propio idioma. Eso, hermano. ¿A poco usted cree que para Dios es difícil darnos una mente nueva en el cielo? Por favor, hermano. Entonces, ¿qué idioma se va a hablar en el cielo? ¿Hebreo? Se va a hablar hebreo y también español. Y también se va a hablar chino y también francés y también italiano y los que hablan dialectos, hermano, también se va a hablar dialecto. Hay gente que se hace y se siente, hermano, como muy inferior por hablar un dialecto. Hermano, si usted creció con la cultura maya o azteca o mexica o tarahumara, ¿sabe cuánto a Dios le importa eso? Nada. Y usted no es menos porque el español fue su segundo idioma y no el primero. Yo he conocido gente, hermano, de Guatemala, de Chiapas, de allá por la Ciudad de México, de Colima, de Durango, de Chihuahua, que les da vergüenza que los escuchen hablar en dialecto. Le voy a decir porque yo sé que habrá alguien que me escuche. Usted es tan valioso para Dios como cualquier judío. En Cristo Jesús ya no hay ni uno ni otro, ni judío ni griego, ni un estudiado ni un bárbaro, dice la Biblia. Para Dios todos somos iguales. Y si usted, hermano, literalmente viera cómo me duele. Una vez escuché en una iglesia alguien que estaba hablando de un hermano y no lo quiso invitar a una fiesta de cumpleaños. Y estaba haciendo una carne asada. Y era como Mirio dijo, ay, ¿yo para qué invito a ese indio patarrajada? Nunca ande haciendo eso. Porque la Biblia dice que a los que pareciera como que son los menos importantes, Dios los vistió de más honra y de más dignidad. Yo no soy más que ninguno de ustedes, hermano. Todos delante de los ojos del Señor. A mí me compró la sangre de Cristo, usted también. Usted vale la sangre de Cristo y Dios a usted lo ungió para ser usted. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todos valemos la sangre de Cristo Jesús y lo bendecimos. ¿De cuántos pueblos va a tener Dios en el cielo? ¿Nada más israelitas? Aquí mi Biblia dice todas naciones y tribus, hermano, de los que le hacen ahí dice de toda tribu y pueblo y lengua. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No, pero que yo no estoy de acuerdo, es que lo que quiere decir, no me digas qué quiere decir, dime qué dice. Dime qué dice, no qué quiere decir, dime qué dice. Ahora mire, el rey David, la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y el rey David, hermano, era profeta también. No se le atribuye mucho el don de la profecía, pero muchos salmos, hermano, eran proféticos, incluso oraciones de Jesús en la cruz. Y el rey David, yo creo ni cuenta. Y mire, él, siendo rey y siendo judío, hermano, ¿ok? Dice proféticamente en el Salmo 117, versículo 1, yo sé que todos se lo saben. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. ¿Por qué no lo canta conmigo? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad en Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad en Jehová es para siempre, aleluya, amén, amén. Gálatas 3:28, apúntelo.
El otro era el Salmo 117. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia de Galacia, hermano, como la iglesia de Roma, era una iglesia mixteada, eran iglesias así como las de aquí, que no había nada más judíos. Habían judíos, habían macedonios, habían italianos, había de todo, hermano. Y es más, ¿usted sabía a qué país iba a ir el apóstol Pablo y ya no alcanzó a llegar? A España. España ya existía desde aquellos años, hermano. España es un país viejísimo. Europa, por eso le dicen el viejo continente. Hasta España iba, hermano. Se cree que el puerto de Tarsis, a donde iba Jonás, que Tarsis era un puerto que estaba en España. Algunos piensan que es en donde ahora es Barcelona. Nada más para que se dé cuenta. ¿Y por qué iban hasta allá? Si en España, hermano, eran gentiles. Porque ellos sabían que el Señor era para todo el mundo, no solo para los judíos, era para todos. Bendito sea el Señor. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué dicen los falsos maestros de las raíces hebreas, de las raíces judías? Ellos dicen que hay una Torá para el nativo y el extranjero, y que las leyes dietéticas, el Shabbat y los Moadín, que son las fiestas especiales de ellos, siguen vigentes. Pablo, Pedro, Tito, los hermanos de Cristo, hermano, vivían como gentiles. Ahora, es cierto, porque ellos dicen, hay algunos que dicen, no, que mate y come. Sí es cierto, esa visión no significaba de que ya iba a andar comiendo cualquier cosa. Significaba de que los gentiles también iban a entrar a la familia de Cristo. Pero alguien va a decir, ok, hermano, pues se puede comer puerco o camarón o las conchitas. La razón por la cual Dios les dio las leyes dietéticas, hermano, es porque Dios quería que estuvieran bien sanos. La razón por la cual Dios no los dejaba comer sapos y culebras es porque hay sapos que son venenosos, hermano. Hay carne de víbora que le puede hacer daño. Hay mariscos, hermano, y todavía hasta al día de hoy hay gente que le tiene cierta alergia a algunos tipos de mariscos, los que son denominados como inmundos. No es que lo hace inmundo espiritualmente, sino que le deteriora su salud. Y usted dice, por eso, hermano, entonces podemos comer camarones, podemos... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Podemos comer el cóctel de concha? ¿Cómo no? De ese de la ñanga, hermano, del manglar, la concha negra. ¿Cómo no? Ahora, ¿cuál es el asunto, hermano? De que nosotros sabemos de que hay cosas que le hacen daño al cuerpo. Y Dios, ¿usted cree que Dios quiere que usted se ponga enfermo por su propia culpa? Ahora, este es el asunto. Usted podrá ser muy judío y todo lo que quiera, hermano, pero igual, pues si toma Coca-Cola o le entra duro al pan dulce, hermano, olvídese. Ahora otro. Hubo un tiempo, hermano, cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, que anduve tocando con un grupo de jazz en fiestas de millonarios. Y nos llegó a tocar algunas veces estar así en fiestas donde eran judíos. No, hermano, son unas máquinas de tomar, unos borrachazos de primera, pero exagerado, hermano, exagerado. Si usted piensa que los mexicanos son borrachos, no, hermano, esos cuates son otro nivel. Y eso no quiere decir que uno lo va a andar haciendo, pero para que se dé cuenta de que guardan unas cosas, pero pecan en otras, porque eso es algo que la Biblia condena. Y es más, la condena al punto que Dios le dice que ni siquiera mire el vino cuando está rojeando. Es decir, ni te le quedes mirando para que no se te antoje. Es lo que le está diciendo la Biblia. No te metas, ni te le acerques, ni tantito. Porque alguien va a decir, hermano, pero pues es que la Biblia condena la borrachera, no el tomar. Pues sí es cierto, es verdad. Pero a mí la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y la Biblia dice, mi hermano, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso mira en la calle varios que se ven bien leudados, hermano.
No volteé a ver a nadie porque se me pone nervioso. Lo mira así como que. Y si alguien dice, por eso, hermano, y si tomo un poquito, es que va a ser mejor, hermano, si no le entra para nada, para que cuide su vida. Ahora, nada más imagínense, ¿a cuántos de ustedes les ofendería? Supongamos que entraron a un restaurante y que miraran al hermano Fernando con una copita de vino. Levante la mano, sea honesto conmigo. ¿A cuántos les dolería y se sentirían ofendidos o inquietos? Levante la mano, levante la mano. Hasta yo me voy a incluir, hermano. Hasta yo me voy a incluir. Para empezar, hermano, yo no crecí en esa cultura porque soy mexicano. Y era típico, hermano, casi todos nuestros vecinos eran borrachos y se veían unas cosas tan feas. Otra, en mi casa, gracias a Dios, nunca hubo ni una sola gota, jamás, gracias a Dios. Y una vez, creo que les platiqué, tengo un primo que no es cristiano y su papá era muy tomador. Me dijo, vamos a darle un trago a la cerveza. Apenas la llevaba a la boca, hermano, y como que me detuve porque sentí el tufo de aquella cosa fea, hermano. Y hasta pensé, esto huele a podrido, ¿por qué alguien va a querer tomar eso? En eso venía saliendo mi papá, hermano, al patio y que me vio. Ay, Dios mío, ¿para qué fue? Me agarró, hermano. Yo desde niño estaba gordote, hermano, así, con ganas. Fue, haga de cuenta, así un costal de cemento. Y me levantó, hermano, así del calcañar mi papá, así en el aire. Y mi papá está chiquito. Me levantó así de un solo, hermano, y me dio una penqueada. Como no tiene una idea, hermano. Durísimo, hermano, durísimo. Yo creo que me ha de haber dado como unas 60 en las sentaderas. De verdad. Bendito sea Dios que estaba pasando el tren y ya ve que hacen un ruidazo. Y allá en nuestra ciudad, como han habido muchos accidentes, desde que falten como 3 kilómetros para que entre la ciudad y 3 minutos después suena, hermano, el tren, así sin parar, porque han habido muchísimos accidentes. Un hermano de la iglesia de nosotros, es más, como 3 hermanos de la iglesia tuvieron accidente ahí con el tren. Iba, hermano, pues nadie podía ir, pero yo iba gritando a todo lo que da, hermano. Y mire, me dio tan duro que hasta el día de hoy por eso batallo para sentarme. Y eso ya fue hace como 25 años para que se dé cuenta. Pero mire, le agradezco tanto a mi Dios, hermano, tanto, 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 porque compañeros míos de la universidad están perdidos, familias destruidas, hermano. El diablo, ¿a poco no ha visto a los tontitos de la calle, hermano? Cómo andan todos esclavizados por el diablo allá. ¿No los ha visto? ¿Cómo los trae? Como unos animalitos, hermano, sin cordura y sin juicio. Entonces, yo no sé por qué les estoy diciendo esto, ya voy a terminar mejor. Ahí le va. El apóstol Pablo predicaba lo que predicaba, que solamente éramos salvos por la fe. Cuando pasó este problemita, hermano, en las iglesias de Galacia, no solo pasó ahí, empezó a pasar en varios lados. Entonces la Biblia dice que el apóstol Pablo fue a Jerusalén y tuvo una reunión con los apóstoles. ¿Quiénes se juntaron? El apóstol Pablo y los apóstoles. Ponga atención aquí. La Biblia dice que cuando llegaron con ellos, apunte Hechos 15:28. Hechos 15:28. Muy bien. Cuando se reúnen, hermano, se juntan porque empiezan a llegar cartas de varias iglesias del Mediterráneo a Jerusalén, preguntándoles a los apóstoles, oigan, hay algunos que nos están diciendo que tenemos que guardar el Shabbat y que tenemos que guardar las fiestas y llevar la misma dieta de ustedes. ¿Qué pasó con esto? Entonces la Biblia dice que tuvieron una reunión, se juntaron y luego dice, el apóstol Pablo les hizo como una exposición privada, una predicación, no para convertirlos, sino para que ellos escucharan lo que Pablo andaba enseñando. Entonces, así en privado, Pablo les predicó, miren, lo que yo enseño es esto, y ya les empezó a compartir el mensaje, lo mismito que él predicaba. Entonces, los apóstoles, hermanos, se pusieron a orar. Fíjese bien, se pusieron a orar y luego mandan una respuesta a las iglesias que tenían esas inquietudes. Y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjese de quién estamos hablando. La persona más importante en esta tierra, hermano, el Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo
y a nosotros, ojo, los que estaban hablando, hermano, eran los apóstoles. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que de estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de qué más, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Alguien va a decir, entonces podemos robar. No, hermano, no sea necio, hermano. Qué argumento tan infantil. Entonces puedes adulterar. Entonces puedes dar falso testimonio. Claro que no. La Biblia dice que Dios escribió la ley de la conciencia en tu corazón. Hay cosas que tú haces mal y tú sabes, aunque no has leído un versículo que diga acerca de algo en específico y te sientes mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio conciencia. Pues si usted no es un caballo, hermano. Bueno, no somos caballos, quiero creer. Tengo un amigo nicaragüense, él me ha platicado allá cómo usan la palabra caballo, y cuando le platico de repente un chiste, me dice, a ver, vos levanta el pie. Si andas casco, dice. Le digo, ay, te pasas. Entonces, gracias, mi hermana. Thank you. Gracias. Ay, bendito sea el Señor. Hermano, cuando ustedes me dicen que termino, porque yo sé que está bien largo, pero se necesita mucho esta enseñanza. No quiero al rato que me va a decir el pastor, ¿sabe qué? Ya anda como que nos tenemos que hacer judíos y ya anda hablando hebreo. No, hermano, que el Señor nos guarde. Muy bien, entonces, el Espíritu Santo aprobó el mensaje de Pablo. Y Pablo no decía que había que guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Él decía que éramos salvos solamente por la gracia, y el Espíritu Santo y los apóstoles aprobaron su mensaje y no le agregaron nada más. Dijeron, eso es, y tan. Punto, se acaba la discusión. Entonces, para que se dé cuenta, el Espíritu Santo es el que aprueba el evangelio tal y como está. Usted ya está en el camino correcto. Mire, si usted va para San Diego y va por el 5, va a llegar un momento en el que tenga una hora y sus niños le van a preguntar, ¿ya mero llegamos? Es cuestión de tiempo, de que vas a llegar, ya estás en el 5. No vas en el 2:15, no vas en el 10, porque pues el 10 va para Arizona y hasta para Texas y a Luisiana y para allá, creo que hasta llega hasta una parte de por Florida. Allá termina en Florida, ¿verdad? Bueno, va por el 5. El 5 yendo hacia el sur, tarde o temprano va a llegar a San Diego, es cuestión de tiempo. Usted ya está en el camino correcto, hermano. No ande buscando, porque hay gente que como les encantan las novedades. A fuerza quieren algo nuevo, quieren algo y les encanta andar buscando así. Y les encanta oír a predicadores raros, que sueltan frases así apantallantes y la gente... Y mire, hablando, y qué bueno que dije esa palabra, me acabo de acordar de algo. Dice el apóstol Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ahí le va. ¿Quién os fascinó? Porque los enredaron y los dejaron como que, hay que vivir las fiestas judías. Y les dice el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Sabe de qué viene la palabra fascinar? La palabra fascinar viene de la misma palabra de encantar y de hechizar y de embrujar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién los anda manipulando? Es una fuerza demoníaca, hermano. Ellos pensando que andan en algo bueno, el diablo los fascinó, los encantó, los embrujó, los hechizó. Son potestades demoníacas que los controlan y los tienen así pensando que ahora sí ya llegaron. Entonces ellos piensan que están bien. ¿Cómo los va a sacar del error si ellos no se dan cuenta que están mal? Es imposible sacarlos del error. Se puede sacar a alguien del error cuando la persona dice, yo sé que estoy mal y que tengo que cambiar y que tengo que mejorar. Pero alguien que cree que ahora está bien y que nosotros estamos mal, ¿cómo lo va a corregir? Y dice el apóstol Pablo, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les soltó ese encantamiento que ahora ya andan así de que ya se creen los muy judíos? Y ustedes no son judíos. And that's okay. It's okay. Dios nos ama a todos por igual. Dice, fíjese,
Primera a los Corintios 10:25, para los que dicen apúntelo, no lo busquen, me voy a ir rapidito con algunos y ya en unos 2 minutitos termino. Primera 10:25 para los que dicen, por eso hermano, entonces pues, o sea, de repente una pupusita de revuelto, hermano, pues trae ahí poquito cuche, yuca frita con chicharrón. Ay, Señor del cielo, aleluyita. ¿Qué dice? Primera a los Corintios 10:25. Dice la escritura, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si usted dice, hermano, pues que yo no me siento a gusto, no lo coma. Si usted dice, se me antoja un poquito así de revuelto, dele, engorde bonito. Buen provecho. Hermano, si se me antojó una yuquita frita con chicharrón, dele, hermano. Hermano, pero pues es que, ay, no, está curioso, me da cosita el chancho. No lo coma. ¿Se da cuenta de lo fácil que está? Hermano, que se me antojó un taco de carnitas, dele, hermano, invíteme también, por favor. Y que, hermano, pues es que me da cosita el puerco. No lo coma. Fácil. Hermano, que un coctelito de camarones, dele, hermano, buen provecho. Nomás al rato no voy a andar renegando que ya trae el colesterol hasta arriba. Hermano, pero pues es que, híjole, me siento mal, siento como que se me engrasan las venas y hasta me siento lento. No lo coma. ¿Se da cuenta lo fácil que está el apóstol Pablo? Dice, no hay problema. Hebreos 9:10, apúntelo nada más, se lo voy a leer. Es de los más importantes. Hebreos 9:10 dice que el culto de la ley consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué quiere decir? Que ese periodo ya se terminó. Facilito. Romanos 14:5, este es el versículo que les venía diciendo, apúntelo. Dice el apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, está hablando del Shabbat, del sábado, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Fácil. Hermano, si el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ellos se andan haciendo la vida complicada porque ellos quieren. Pero el camino del Señor es fácil. En este sentido, obvio que hay sus sacrificios y todo, pero está hablando aquí. ¿Por qué? Porque supongamos, hermano, que en un viaje yo me gano un judío para Cristo y él tiene toda su vida ortodoxamente guardando el sábado. Y si él me dice, por eso, pero, o sea, ¿puedo adorar a Dios en sábado? Dale, papá. Porque si tú haces caso del día, porque tú así creciste, no lo estás haciendo para mí, lo estás haciendo para el Señor. Pero no me tengo que reunir en domingo. Si te estás juntando con tu familia y estás adorando al Señor y el sábado te juntas y el sábado lo adoran en lugar del domingo, ¿cuál es el problema? Eso no es problema. Por eso, pero, o sea, voy a seguir guardando las fiestas, pues es que siempre lo hemos hecho. Si tú lo haces, si tú haces caso del día, para el Señor lo haces, dale, papá, y disfruta. Por eso, pero son 7 nuestras fiestas y luego hacemos esto. Lo estás haciendo para el Señor. Yo no crecí así, tú sí. Si yo no lo hago, para el Señor no lo hago. Y si tú lo haces, para el Señor lo haces. ¿A poco está difícil, hermanos? ¿Verdad que está bien fácil? Fácil. Dice la Escritura, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, para el Señor, hermano, lo de las fiestas y los meses y la comida, eso para Dios no es ningún problema. Cero. Y ya la última, porque está largo y me van a faltar como 3 puntos, pero ya para despedirnos, porque ya va siendo hambrita y ahorita alguien dijo yuca frita. Fui yo, ¿verdad? Bueno. Algo, es que sean hambre. Dice la escritura, dicen ellos que no debe decir Jesús, que tiene que decir Yeshua, que no puede decir Dios, que tiene que decir Elohim, porque si no lo dice en el idioma original, le está faltando al respeto a Dios. Que algo que ellos están haciendo es restaurar los nombres de Dios. Pues ¿en qué momento se echaron a perder, hermano?
Restaurar los nombres de Dios y los conceptos al hebreo. Levanten la mano cuántos tienen hijos bilingües. Como dicen tonteras a veces, ¿verdad? Una vez me dice mi hijo, bien molesto, tenía como 3 años. Yo estaba ordenándole en español unos tacos de pollo. Me dice, Daddy, I don't want tacos de pollo, I want the chicken tacos, the chicken ones. Ay, cosita. Y dice, ¿a poco nos inventan unas de aquellas? Ay, luego me platican sus historias. O salen con sus palabras inventadas. Ay, qué cotorreo es eso, ¿verdad? Es muy cómico. Los niños tienen su gracia, los nenes. Bueno, esos que salen, no, es que no puedes decir Jesús porque eso viene de la influencia de los griegos, deseos y... A ver, es que me da coraje, hermano. Se me sube el chango. Ponga atención en esto. Si usted dice chicken o si dice pollo, es lo mismo. Y si sus niños dicen, no, yo no, mami, I don't want beans, I want the frijolitos ones that you make. Sí, mijo. Sí, mijo, está bien. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora la Biblia dice que al Señor se le va a estar adorando en el cielo en toda lengua. Toda lengua le va a adorar. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se va a enojar porque digo Dios en lugar de Elohim? Ese no es problema. Si el griego, hermano, era el inglés del tiempo antiguo en el Mediterráneo, era el idioma más hablado. Y la mayoría, hermano, de los apóstoles lo hablaban aparte del hebreo. La escritura, pues hermano, la Biblia es bien multicultural desde el principio. Los reyes que venían, eso es algo que siempre está ahí. Y la escritura dice que los apóstoles les hablaban a los extranjeros las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Qué quiere decir? Que decían Dios en el idioma de cada uno de ellos. Y por eso Dios no se movía. Por favor, hermano, qué tontería, qué necedad tan grande. Y ellos, hermano, armados de que usted tiene, y ya para saludar, Shalom Alejem. Ahora, que está bonito, sí, hermano, no es ningún problema. Pero ya he conocido aquí, hermano, gente que tiene 25 años en Estados Unidos y todavía no aprenden a hablar inglés y ya andan queriendo tomar clases de hebreo. Hermano, hay algunos que a lo mejor ni nunca van a Israel. Y es que se da cuenta, sienten que ya por decir el nombre así, ya son más santos. A ver. Pon un poquito de retórica. ¿Qué idioma cree usted que hablaban los escribas y fariseos que mandaron matar al Señor Jesús? No hablaban español, ni hablaban chino, hermano. Hablaban hebreo. Y aún así, aborrecieron al Señor Jesús y lo mandaron matar. ¿Usted cree que hablar el idioma hebreo y decir las cosas en hebreo arregla los problemas de su vida? Se siente muy bonito. ¿Y sabe qué es lo que la gente hace? Hablan para sentirse superiores a los demás, para presumir. Yo hablo hebreo. Tengo un diplomado en hebreo. Sé saludar en hebreo. Hablo hebreo básico y quizá también un poco intermedio. Y se glorían y se regodean en eso. ¿Y eso qué? ¿Qué idioma usted cree que hablaba Judas? Hablaba hebreo. Y traicionó a nuestro Cristo por 30 piezas de plata. ¿O será acaso que le habrá dicho a los fariseos en español, ¿cuánto me dan si se los entrego? ¿A poco cree que así les dijo? Se los dijo en hebreo, hermano. Ese no es problema para nada, absolutamente nada. Dice la escritura en 1 Corintios 13, no hay necesidad de que lo apunte, usted lo sabe. Si yo hablase lenguas humanas, ¿el hebreo es lengua humana? Sí. Si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, de nada me sirve. El problema del ser humano, hermano, no está en el idioma en que habla, está en su corazón. La Biblia no dice, porque de los idiomas que no son el hebreo, de ahí salen las mentiras, las concupiscencias, los adulterios, las mentiras. ¿Sabe dónde viene todo? Del corazón. El problema del ser humano no es el idioma en el que le hable a Dios, es el corazón. Ahora, obvio, hermano, que si un
hebreo se entrega al Señor, yo no lo voy a obligar. No, ya no hables en hebreo. No, pues si él es judío, hermano. Estamos hablando de los oaxaqueños que se creen judíos. Estamos hablando de los de Chihuahua que se creen judíos. Y que ya quieren andar hablando y todo. No, y que no lo digas así. Tienes que decirlo en hebreo. A ver, si un artista viene y le dicen su nombre, en lugar de decir un nombre de un artista, ay, ayúdame, no se me viene uno. Leonardo DiCaprio. Ay, no puedes decirlo así. Tienes que decir Leonardo DiCaprio. Salen con unos argumentos, hermano, tan tontitos que para Dios eso no es problema. En el cielo se va a adorar a Dios en toda lengua. Mire, el hebreo se oye muy impresionante, hermano. No voy a decir que no. Sí, se oye impresionante, pero no soluciona los problemas del corazón humano. El cantante que les mencioné hace rato, hermano, tiene problemas de amargura muy grave en contra de su papá. Ha sido abusador en contra de su esposa. Y no le estoy diciendo un chisme, le estoy diciendo algo que me consta. Mi papá les quiso ayudar y su esposa quería. Y él se negó. Ahí le dice él luego que le platique. Su esposa quería, le rogó a mi papá, sí, por favor, quería que le diera una consulta de terapia. Y él no quiso. Él tiene una amargura, hermano, pero bien tremenda. Y él a mí me dijo de su propia boca: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le miento. Me dijo: yo estoy asqueado de los cristianos. Así me dijo. Siento asco por los cristianos. El que haya tenido él problemas con artistas cristianos que son la crema innata, según esto, ese no es problema de Dios, eso es problema de ellos. Pero para que se dé cuenta, mis hermanos, ¿cuáles son las razones? Ahora sí, ya terminé y cierro con esto. ¿Cuáles son las razones de meterse en las raíces hebreas? Ignorancia de la Biblia. Tratar de cubrir un pasado muy oscuro. Eso yo lo he detectado en varias personitas que yo conozco personalmente y se han metido. Deseos de gloria terrenal y alabanza de la gente. Ay, mira, yo rabino, habla hebreo. Ven para que le des un curso de hebreo a la iglesia. Ahora, ¿de que ayuda al momento de estudiar Biblia? Sí, porque le abre un espectro de significado bien tremendo que no va a conocer a menos que estudie. Pero eso no quiere decir que eso le va a arreglar sus problemas o que esa es la meta de Dios. La meta es obedecer, conocer la palabra, no para ser oidores, sino hacedores de la palabra. Mira, hermano, el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo vivió en rebeldía? ¿En qué idioma cree que hablaban? En hebreo, hermano. Y eso le solucionó el problema. Miren Malaquías cómo terminaron. Era una y otra vez. Eso nunca fue el problema, hermano. Y no lo va a ser ahorita. No fue el problema antes y no lo va a ser ahora. Podemos decir Dios, podemos decir Jesús, podemos decir Cristo, y ellos van a decir: no, es que eso es influencia de la iglesia católica romana y eso es influencia de Babilonia, sal de allí, pueblo mío. Ese nunca ha sido el problema, jamás. Jamás ha sido el problema, porque al Señor se le va a adorar y se le va a buscar y se le va a honrar en toda lengua, de toda tribu. Ya terminamos, hermano, ya. Ahí luego en otra visita les comparto más, porque si no, nos vamos a ir a las 2 de la tarde y yo ya tengo hambre. Hay que darle gracias a Dios porque vivimos en el mejor pacto, hermano. Mire, le voy a decir algo así bien rapidito. Dice la Biblia que de todos los nacidos de mujer, y no lo dijo Moisés ni lo dijo Elías, lo dijo el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús: de todos los nacidos de mujer, de todos, el mayor de ellos ha sido Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. De todos, Jesús dice que Juan el Bautista es mayor que Moisés, que es mayor que Elías, que es mayor que Noé, que es mayor de Abraham, que es mayor que Adán. Lo dijo Cristo. De los nacidos de mujer, el más grande es Juan el Bautista. Y luego dice el Señor: pero yo les digo que en el reino de los cielos, es decir, ahora en el tiempo de la gracia, ahora que el reino se ha acercado a ustedes, dice el Señor, yo les digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Yo soy más que Moisés, hermano, y más que Elías. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Cristo. No en el sentido de ser más, sino que Jesús dijo: el más pequeño, yo seré el más pequeño, hermano, en el reino de los cielos. Pero Jesús dijo: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor
que Juan el Bautista, y de los nacidos de mujer, el mayor había sido Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en nosotros, hermano, Dios ha derramado un entendimiento, no porque somos más, sino que Dios nos ha dado más entendimiento y nos ha dado más luz y nos ha bendecido por estar en el mejor pacto ahora nosotros en este tiempo. Mucho más que ellos. ¿A poco no alaba al Señor por eso? Apláudale fuerte a Cristo. Póngase de pie, por favor. Les pido, por favor, hermano, yo sé que varios van a sentir mucha curiosidad. Atención aquí, advertencia. Yo sé que algunos van a sentir curiosidad de llegar a la casa. A ver, pon videos de ese que estaba diciendo el hermano Fernando. Hágame un favor, por favor. No lo haga todavía. No, sí le voy, sí. Mire, usted sabe que tengo autoridad del Señor, pero se lo pido, por favor, por su bien. Todavía no. Lea en este año unas 4 o 5 veces el Nuevo Testamento. Fácil lo puede hacer. El Nuevo Testamento completo. Si usted lee una media hora al día, hermano, en un mesecito lo termina. Trate de leerse el Nuevo Testamento que sea unas 3, 4 veces. Y ya después mira. Pero ahorita familiarícese con la verdad. Porque hablan tan seguro, hermano, que si usted no está bien cimentado en Dios, lo van a sacudir. Y no lo digo, hermano, para vanagloria, pero yo no he leído, hermano, la Biblia una vez, ni 2, ni 3, ni 4, y no lo estoy diciendo, hermano, para vanagloriarme. Lo estoy diciendo para que sepa que sé lo que estoy diciendo. No soy un neófito. Vaya usted y lea en su casa la Biblia por usted mismo. Conozca la verdad. Y ya después mira para que se ría un rato y para que se dé cuenta. Y no va a ser tanto que le va a dar risa, les van a dar lástima, hermano. Porque se va a dar cuenta de cómo el diablo los trae enredados y engatusados. Que no caigamos en eso, que Dios nos preserve. Y mire, yo sé que está profetizado la apostasía y no lo podemos evitar, pero podemos orar: Señor, guárdanos a nosotros y guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra iglesia, Señor. Que no haya pérdidas, hermanos, que todo el tiempo que ya tenemos aquí, dijo el apóstol Pablo, ustedes ya andan en eso, me temo que trabajé de oquis en ustedes, de en vano, de balde, que no tanto trabajo y ya tantos años, hermano, tanto tiempo, no lo bote a la basura. Solamente Cristo salva. Incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios.